Saludos a todas, saludos a todos. Bienvenidos de nuevo a esta mirada interna, este espacio íntimo donde vamos a tener el placer de conversar hoy con María Blaquier, una astróloga a la que admiro, con la que he hecho alguna formación con ella. Y bueno, ella es astróloga con una larga trayectoria, es escritora también de libros sobre astrología y es cofundadora de la Academia de Astrología Avanzada, MB, donde dan muchísima formación, ya nos contará un poquito más ella. Y bueno, se ha especializado en diferentes tipos de astrología, pero sobre todo es referente en astrología dracónica, ¿no? Que vamos a hablar de ello durante la entrevista. O sea que, bueno, encantada de que estés aquí, María, me hace muchísima ilusión. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a vos por haberme invitado. Sí, dracónica y también horaria, que son, parecen las dos puntas del espectro, ¿no es cierto? Pero a mí me gusta ir buscando diferentes técnicas astrológicas. Así que sí, sí, esa te diría hoy por hoy que son mis especialidades. Sí, sí, hermoso. Y además no son tan en auge, ¿no? Que no se habla tanto de ninguna de las No, dos y son muy, no, muy interesantes. la verdad que sí, sí, son. Bueno, a mí son las que más me apasionan. Obviamente yo me dedico a la astrología desde los 19 años, tengo 50 y largos, y entonces he hecho un recorrido, viste, por progresiones, arcos solares, revoluciones solares, todo me encanta, pero reconozco que en horaria, que es bien tradicional, y en dracónica, que todo lo contrario es lo más moderno que hay porque hace relativamente poco se usa, ahí es donde mi corazón anida, digamos, ¿no? Son las dos ramas de la astrología que más me resuenan y que más me apasionan. Pues vamos a entrar un poquito en ellas dentro de un rato, pero primero, pues si quieres compartir con nosotras cómo empezaste tan jovencita, a los 19 años ya, la astrología, y cómo ha sido un poco tu recorrido hasta llegar donde estás en estos momentos. Mira, la astrología llegó como un golpe del destino. Yo ya tenía un destino marcado y es que, bueno, yo vengo de una familia de científicos y mi padre es un científico con mucho prestigio a nivel internacional y yo estaba estudiando biología y trabajando con él en un momento en el que una amiga me pidió que la acompañara a la astróloga. Con lo cual yo siempre tengo esa curiosidad de decir qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera seguido los pasos de mi padre. Seguramente hoy hubiera hecho una muy buena carrera como bióloga. Pero cuando me encontré con la astróloga, que yo no tenía idea lo que era, me quedé tan impactada y tan impresionada que, bueno, terminé dejando todo para dedicarme a la astrología. Y recuerdo que uno de mis compromisos en ese momento, en el que, imagínate, te estoy hablando de finales de los 80, nadie se dedicaba a la astrología en ese momento, o por lo menos nadie que yo conociera se dedicaba a la astrología. Recuerdo que tuve un compromiso muy fuerte de decir, lo voy a hacer lo mejor que pueda, porque ya que dejo ese surco que yo ya tenía marcado, eh, por animarme a empezar uno nuevo, eh, le voy a poner todo mi compromiso. Y así fue, no porque me propusiera ponerle compromiso, sino porque la astrología me apasiona tanto que no podría vivirla de otra manera. Claro, y además, bueno, aunque fuese, no sé si abandonaste enseguida la parte científica o como bióloga o lo Un compaginaste añito, durante un tiempo. muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. O sea, fue un llamado muy, muy claro, ¿no? Fue impresionante, fue realmente impresionante e inmediatamente después la astróloga que me había hecho la carta natal eh, quedó también un poco impresionada porque yo la seguí llamándole y me dijo, ¿por qué no estudias conmigo? Porque se ve que esto es algo que a vos te apasiona y ahí empecé a estudiar y nunca más paré, todavía sigo tomando cursos, ¿no? Viste que la astrología no se termina de estudiar nunca. No. Eso es verdad, ¿no? Que si eres una persona de estas inquietas, que te gusta estudiar y saber más y profundizar, la astrología es un wow, porque nunca No, termina. no se termina nunca.
Es que abarca la vida, el estudio de la Claro. vida, entonces es imposible, no termina nunca, realmente no termina nunca, ¿no? Hay tantas ramas porque la astrología, bueno, la vida es amplia y la astrología también. Pero este componente científico, ¿no? Y bueno, y además añadido a esa parte de compromiso que tú comentas, lo has llevado en el plano de la astrología, ¿no? Ah, totalmente. Bueno, esa es una de las razones por la que me gusta mucho la astrología horaria, porque la astrología horaria es muy matemática y es de las ramas de la astrología la que más te exige, junto a la electiva, la que más te exige que dejes de lado tus opiniones personales y también tu emocionalidad, que es algo que cuando uno hace astrología psicológica no siempre sucede. Muchas veces pasa que el astrólogo pone mucho de su propio sesgo y su propia emoción en la consulta, que es un punto que a mí siempre me hizo un poco de ruido. Y luego también con la astrología dracónica, que es de tinte más psicológico, que tiene más que ver con eh, nuestra parte más subjetiva, lo que hice fue desarrollar a lo largo de más de 20 años una investigación eh, para determinar cómo diferenciar cartas de gemelos usando la astrología dracónica. Así que esos inicios que yo tuve en la ciencia fueron cortos, pero inicios al fin realmente tuvieron un enorme peso a la hora de mostrar cómo yo, bueno, cómo yo me aproximo a la astrología. Sí, totalmente. Ujú. Y de hecho, en mi caso fue la astrología dracónica la que me llevó a ti, porque cuando yo empecé astrología, yo no empecé tan jovencita, empecé mucho, o sea, ya de más mayor, y, y tengo mellizos y no podía comprender cómo eran tan diferentes. En mi caso son muy, muy diferentes. Tanto ¿Te físicamente funcionó? como de carácter, como de todo, ¿no? Y siempre que hacía preguntas a otros astrólogos, etcétera, me decían, no es así, en el fondo no son tan diferentes. A mí no me cuadraba, ¿no? Y decía, pero bueno, no sé, ¿cómo puede ser? Prácticamente hay, nada, un minuto de diferencia entre que nació uno y nació el otro. ¿Cómo puede ser, no? Y cuando empecé a escucharte, bueno, después hice la formación en Dracónica, ver todos los ejemplos que tú también ponías y luego miré sus cartas, ¿no? La natal y la dracónica, pues empecé a... Me cuadró todo mucho más, ¿no? Ay, qué alegría que me das, porque bueno, no deja de ser una hipótesis lo mío, ¿no es cierto? He escrito sobre eso, tengo un libro escrito sobre Dracónica, he escrito en revistas internacionales, el año que viene voy a presentar el tema en Chicago, en una conferencia, el año pasado lo presenté en Inglaterra, pero no deja de ser una hipótesis. Y vos sabés que de lo que vos venís diciendo, primero algo que los astrólogos tenemos que tener cuidado y es querer que la realidad se ajuste a nuestras teorías, y en Mm, realidad tendría que ser al revés. Si la realidad no coincide con nuestras teorías, buscar respuestas nuevas. Y eso fue lo que a mí me llevó a pensar, ¿qué pasa con el tema de los gemelos? Es un enorme problema astrológico. Y muchos astrólogos usan los microzodíacos, que es la división de un signo, en partes muy, muy pequeñas, aprovechando ese minuto o 2 minutos o 3 minutos que puede haber de diferencia en la hora de nacimiento de uno de los niños de uno de los hermanos y el otro, para marcar las diferencias. Pero a mí eso tampoco me cuadraba, porque ¿qué pasa en el caso de los siameses, mm, donde no hay diferencia horaria? ¿Cómo explicamos que dos personas que nacieron exactamente en el mismo instante y que además tienen la misma educación, se mueven en el mismo medio, tengan destinos tan diferentes, no solamente por sus personalidades, sino por cosas que les suceden? Yo, por ejemplo, entrevisté siamesas que estuvieron unidas cordón contra cordón hasta los 9 meses. Recién a los 9 meses las pudieron separar. Y una, por ejemplo, no solamente son muy diferentes físicamente y en términos de personalidad, sino que a una le tuvieron que quitar un riñón y a la otra no. Y uno dice, ¿por qué algo que ya no responde a características de la personalidad, sino algo súper concreto, como a una la tuvieron que operar y la otra no? ¿Cómo se ve eso si usamos la misma carta? Y en las cartas dracónicas, cuando usaba la carta dracónica para una y la trópica para la otra, pude ver exactamente el momento de la operación. Así que estoy muy, muy feliz de eso, ¿no? Fue como
algo que se me ocurrió y realmente cuando la gente lo prueba funciona. Y que vos Ujú. me digas que te funciona con tus mellizos, la verdad que me hace muy feliz. Sí, Me hace sí, muy yo feliz. lo mismo que a ti, ¿no? Esa otra manera no, o sea, pero tanta diferencia, porque cada uno se parece un poco al mayor, pero es que entre ellos son, ¿Viste? a ver, Este, tienen algo igual, ¿no? Pero no, sus caminos de vida, un poco todo, sí, ¿no? Y dices, sí, tiene a que mí haber nunca me algo más. cerró. Sí, nunca me cerró esto de cuando el astrólogo, viste, te dice, entonces vos estás cerrada o hay algo que está en sombra o hay algo que vos no estás viendo. No, uno conoce a sus hijos y les ve las diferencias sin nada. Entonces, ¿por qué no respetar eso, no es cierto? Así que bueno, me alegra muchísimo. Sí. Uno es racional, estudiando matemáticas, el otro odia las matemáticas, súper intuitivo, pasión por la naturaleza, o sea, tú dices, Me algo... encanta lo que me digas. Sí, yo durante muchos años hice test vocacionales junto con estaba asociada a una psicóloga y hacíamos test vocacionales para ayudar a los chicos que terminaban el colegio para elegir su carrera universitaria y me pasaba que tenía muchísimos ejemplos de mellizos, ¿no? Y era así. Bueno, este va para ingeniería y acá va para diseño de indumentaria. Y los padres me decían, pero si estás usando la misma carta, no estoy usando la misma carta. Claro. Estoy usando para uno un zodíaco y para el otro otro. Y los chicos me decían, mirá, le diste en el clavo, justamente hacia eso me inclino. ¿Cómo lo pudiste saber usando la misma carta? No es la misma carta. Pero aún es Sí, un poquito desconocida. Si quieres explicar muy sí, brevemente lo que es para las personas que nos escuchen y no lo totalmente. comprendan. Ya, nosotros cuando decimos, hay varios tipos de zodíacos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo tengo el sol en el grado 10 de Escorpio, estoy usando el zodíaco del sol, el zodíaco trópico. Si yo me usara otro zodíaco como el zodíaco de las estrellas, el siderio, yo diría que tengo el sol en Libra, pero yo digo que tengo el sol en Escorpio porque elijo usar este zodíaco, el zodíaco trópico, que es el que más comúnmente se usa en Occidente. Pero podría usar otro zodíaco, por ejemplo, el zodíaco de la luna. Y ese es un zodíaco que surge a partir del nodo norte de la luna, por eso se dice que es un zodíaco lunar, y es un zodíaco que expresa o a partir del cual se puede hacer la carta dracónica, que es una carta que tiene más que ver con lo lunar, con nuestras emociones, aspectos más inconscientes de nuestra personalidad, o que quizás no son inconscientes, pero que no mostramos tan abiertamente en nuestro comportamiento, sino que representa una parte más vivencial. Podríamos decir que es lo que está por debajo de la superficie, ¿no? Vibrando por debajo de la superficie. Y la carta dracónica es un complemento genial para la carta trópica, aunque lo usemos no solamente para mellizos o gemelos, sino para nosotros mismos, ¿no? Muchas veces cuando miramos la carta dracónica, obtenemos esa pieza del rompecabezas que nos faltaba al mirar la carta trópica. No sé si vos has tenido en tu propia experiencia esa sensación. Sí, quería compartirlo también, que no solamente es para el caso de mellizos o cosas así, o gemelos o así, ¿no? Sino que yo siempre que también tengo en consulta a alguien, miro, antes de la consulta le miro la dracónica y en función de cómo va la consulta le comento algunas cosas de la dracónica y hay algunas personas que se identifican más también con la dracónica que con la Totalmente, solar. O algunos aspectos se totalmente, comprenden mucho más, ¿no? A partir de la dracónica. absolutamente. Sí, bueno, mi caso es bastante particular porque cuando yo me hice la carta natal por primera vez a mis 18, 19 años, la astróloga en ese momento me dijo, mirá, no tenés ningún planeta en aire, con lo cual sos una persona que nunca va a tener intereses intelectuales. Y yo esa parte me asombró porque yo desde muy pequeña leo, me gusta estudiar, me gusta aprender, soy intelectualmente curiosa, me gusta transmitir, amo enseñar. Sí, ¿viste cuando no? Mm. Y justamente en mi carta dracónica tengo todos los planetas, prácticamente todos los planetas en aire, más un ascendente en aire en Acuario. Y justamente uno de los productos que yo tengo en mi academia se llama Tendiendo Redes, que eso es algo Ajá. bien acuarial, ¿no? Y en este Tendiendo Redes lo que yo intento hacer es hacer una red, una comunidad, un tejido en el que otros astrólogos participan o, por ejemplo, astrólogos que están
empezando su carrera, pero que son muy comprometidos y quizás no tengan un espacio para poder expresarse. Yo les doy espacio ya sea en mi canal de YouTube o a través de la Organización de Astrología Profesional OPA, de la cual yo soy satélite en español, para que escriban en revistas, para que escriban en... Entonces intento hacer este tejido en el que todos podamos, bien rizomático, en el que todos podamos beneficiarnos, siempre y cuando sean astrólogos comprometidos, por supuesto, ¿no? No me interesa ser solamente yo la que me distingo. Y eso es muy acuariano. Y yo tengo un Mm, ascendente en acuario en mi carta dracónica. Y sí, mucha sí. gente me dice, pero ¿para qué te tomas ese trabajo? Para qué das de tu tiempo? Yo trabajo muchas horas, entonces a veces dar de mi tiempo implica, no sé, quedarme con menos horas en mi fin de semana. Y a mí me importa la red, me importa la comunidad. Y eso es muy un ascendente en acuario para Porque una la, persona que no tiene aire. sí, porque la dracónica es algo que pulsa muy de dentro, ¿no? A nivel muy inconsciente y Totalmente, pulsa muy de dentro. totalmente. Y vos sabés que siempre es bueno llegar a través del arte, ¿no es cierto?, a la descripción de la realidad, porque los artistas tienen una sensibilidad especial. Entonces tenemos artistas como Lucio Fontana, un artista argentino, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, que él fue el creador del espacialismo. Ujú, Y el espacialismo su obra consiste en rasgar telas porque él lo que quiere es ver lo que está debajo de la superficie. Dice, yo quiero salir de la tiranía de la superficie. Y bueno, su obra es conocida como la obra de los tajos millonarios porque fue muy exitosa, pero él todo el tiempo lo que muestra, tanto en telas rasgadas como en esculturas donde él usa punzones para romper la superficie, es debajo de lo que nosotros vemos haya otra cosa que pulsa. Y eso es muy la carta dracónica. Y luego en la Argentina hay una famosa cantante que se llama Sandra Mianovich, y en la década de los finales de los 80 o principios de los 90, ella tuvo una canción muy famosa que se llama Me contaron que bajo el asfalto hay un mundo distinto de gente que nunca vio el sol. ujú, Y bueno, la letra termina diciendo, es gente igual a la gente, pero un poco distinta. Y creo que eso es muy de la carta dracónica. La carta dracónica no es lo mismo que la carta trópica. Es similar, pero es un poco distinta. Es una carta de origen lunar, no solar. Así que bueno, me pareció que esa canción era genial, ¿no? Porque debajo del asfalto vibra un mundo de gente distinta que nunca vio el sol. Eso podría ser la dimensión lunar, no solar, ujú. lunar. Y Sí. que es igual a la gente, pero un poco distinta. Entonces vemos una alusión a esta capa escondida de nuestra personalidad, no solamente de nuestra personalidad, porque la astrología dracónica se puede usar también para describir hechos mundanos y que está vibrando en un nivel que no siempre es tan perceptible o tan obvio a la mirada de ojo desnudo, ¿no? Ujú. No es tan visible como la carta solar, No es ¿no? tan visible, pero vibra. Se Mm, puede percibir, pero quizás no de maneras tan obvias, ¿no? ujú, Por ejemplo, conozco una persona que tiene la luna en Sagitario, pero la luna dracónica en Escorpio. Y esa persona comentaba que todos los astrólogos le decían, qué bueno, qué linda luna, la luna es la madre, y tenés una luna en Sagitario, pero eso se llevaba muy mal con la madre. Y sin embargo, su luna en Sagitario se había manifestado en su vida porque ella había viajado mucho de pequeña y había vivido por varios países. Eso es ujú, bien una luna en Sagitario. Pero la luna dracónica estaba en Escorpio y eso mostraba la conflictividad en el vínculo con la madre, pero era en un nivel más interno, ujú, más vivencial. Así que nos muestra esa parte del rompecabezas al cual la carta trópica no siempre accede, ¿no? ujú. Sí, sí. Y después que no todas las personas tienen esa influencia tan fuerte de la dracónica, ¿no? También depende. ¿O eso lo has observado en Bueno, consulta? ¿O si hay algún patrón de sí. algún tipo de persona Bueno, donde sí, tenga más peso? tengo montones de ejemplos. Vos sabés que conozco una persona cuya madre era decoradora y la madre o la persona nace con luna en Libra, obviamente, la madre Ujú, decoradora, pero esa madre había sido criada en una familia inglesa y ella era muy cariñosa con sus hijos, pero no los tocaba, mm, porque ella creía que a los chicos, por cómo la habían educado, les hacía mal
que la madre los tocara. Y esta persona que yo conozco tenía la luna en Libra, la madre decoradora, pero la luna dracónica, ¿dónde? En Capricornio. Claro. Fíjate, ¿no? El detalle. Sí. Pero creo que se manifiesta con mucha más fuerza, o la persona puede tomar contacto con su dimensión dracónica mucho más fácilmente cuando hay contactos entre planetas de la carta dracónica y planetas de la carta trópica. Ujú. Ahí es como que uno eh, toma, toma contacto más fácilmente porque el planeta dracónico se expresa con más facilidad usando al planeta trópico, que es el que se manifiesta en el mundo, digamos, ¿no? Sí, sí. Y después, además, el tema de las sinastrías también, ¿no? A veces Ah, es mirar maravilloso. sinastrías solo con la carta solar y puede haber mucha diferencia cuando la miras con la carta dracónica. Totalmente. Y nos da más eh, cómo uno desde el inconsciente afecta al Mm, otro. Eso es lo que nos da la sinastría dracónica. Sí, es impresionante la sinastría dracónica. Yo no me termino de sorprender con todas las ramas de la astrología, pero la dracónica me resulta tan impactante, no solamente en sinastría, tránsitos, hechos mundanos. Por ejemplo, ahora bueno, tenemos un nuevo papa ujú, y cuando uno mira la carta trópica del nuevo papa, vemos que los planetas están en Virgo y Mercurio está en Libra y este es un hombre que estudió en la universidad, que estudió matemáticas. ujú, Y en su carta dracónica, ¿dónde tiene Mercurio? En Capricornio. Mercurio en Capricornio es el Mercurio de las matemáticas y es un hombre que le gustan muchísimo los deportes. ¿Y dónde tiene los planetas de dónde pasan los planetas trópicos en Virgo en la carta dracónica? A Sagitario. Entonces uno empieza a ver, y cuando superpone ambas cartas, no tenemos la hora de nacimiento, pero cuando superponemos ambas cartas vemos que em, el tránsito, en el momento perdóname, no al superponer cartas, pero en el momento en que él es elegido papa, Plutón estaba estacionando en el grado de su Neptuno dracónico. Fíjate, Neptuno, ¿no? La iglesia, la religiosidad, la espiritualidad. Plutón estaba estacionando, él pasa a ser una persona muy poderosa a partir de ser ujú, papa. Eso es Plutón, ¿no? El poder, pero estaba estacionado. Un Plutón estacionado es un Plutón sumamente poderoso en sus efectos, porque es un tránsito, un planeta que estaciona, al no moverse, bueno, sus efectos se ven multiplicados, digamos, ¿no? Tiene muchísima fuerza. Así que eso se ve en la carta dracónica, no en la carta trópica. sí, bueno, qué curioso, ¿no? Qué interesante, ¿no? Poder verlo y poder comprenderlo, ¿no? ¿Y qué te llevó a la dracónica? ¿Cómo llegaste a ella? Bueno, tuve suerte. La verdad que me llevó un poco de vuelta a las casualidades, que uno ya empieza a pensar que, bueno, quizás más que casualidades hay un orden. Y yo estaba preocupada, te estoy hablando de hace unos 25 años, estaba preocupada porque, un poquito más, sí, por ahí. Estaba preocupada porque notaba que yo hacía consultas, leía cartas natales, pero no era psicóloga y no tenía quizás la formación que debería tener para estar, bueno, tratando con la intimidad de las personas. Y me puse a estudiar coaching ontológico como para que me diera las herramientas, no solamente en un proceso de autoconocimiento, sino también a la hora de leer cartas. Ujú, Hice coaching ontológico, estudié durante varios años Jung, los libros ujú. de Jung en un grupo con un filósofo dedicado a lo junguiano. Hice una formación que tenía que ver con, bueno, que se llama vocación humana. Hice de todo siempre pensando en En ese cómo acompañamiento. ser, cómo leer las cartas para brindar el mejor servicio al cliente. Y recuerdo que cuando estaba estudiando coaching ontológico, una de las personas pidió ayuda para, eh, para algo que tenía que hacer un fin de semana. Para mí era complicado ayudarla. Yo tenía 3 hijos muy bebitos, pero nadie se ofreció a ayudarla. Entonces yo le dije, yo, no te preocupes, déjame que organice a mis hijos, yo te voy a ayudar a hacer esto el fin de semana siguiente. Entonces estuvimos todo un fin de semana juntas.
Y en ese fin de semana ella me contó que estaba estudiando de manera particular con una astróloga a la cual yo le venía buscando el rastro hace mucho. Te estoy hablando pre-internet, Claro. porque había leído un libro de esa astróloga que me había gustado, pero no tenía cómo contactarme con ella. Entonces esta señora me pasó el teléfono de la astróloga, yo empecé a estudiar de manera particular y una de las cosas que me enseñó fue la astrología dracónica. Pero fíjate que fue todo como un Sí, poco, sí. viste, que vos decís, y esa astróloga es Liliana Ortiz, una astróloga argentina muy querida por mí. Fue una cosa como impresionante, porque yo decía, ¿cómo puede ser? Cada vez que escribo sobre astrología dracónica empiezo agradeciéndole a Liliana Ortiz porque me abrió esa puerta. Y bueno, yo tengo alma investigadora. Me empecé a mirar la carta dracónica no solamente a nivel personal, la empecé a ver en hechos mundanos, la empecé a ver en tránsitos y fue unos años más tarde que atendiendo a una señora que era astróloga y que estaba confundida porque sus nietos eran gemelos, pero eran muy diferentes entre sí y tenían cartas prácticamente iguales, fue que durante esa consulta dije, miremos la carta dracónica de uno de los chicos. Y ahí me dijo, me estás describiendo a Matías. Con la otra me estabas describiendo a Juan. Y ahora me estás describiendo a Matías. Y ahí empecé, durante más de 20 años o 20 años, empecé a anotar y a entrevistar a gente que tenía mellizos y tuve la suerte de que me contactaran siameses. Y ahí, viste, ya sí que no había lugar para la duda. Acá Claro. no hay, no se pueden usar microzodíacos con siameses. Y bueno, ahí estoy, muy feliz de hacer este aporte al mundo de la astrología. La verdad que me da muchísima satisfacción pensar que algo pude aportar, más allá de que yo enseño, porque enseñar es un enorme servicio. Yo tengo mucha vocación de servicio y enseñar es un servicio. Yo, por ejemplo, con las cartas horarias, a veces me planteo y digo, ¿para qué enseño astrología horaria? Sería muchísimo más fácil responder cartas horarias, enseñar astrología horaria. No es fácil, es una técnica muy difícil, produce mucha ansiedad. El compromiso, acompañamiento, la dedicación que hay que tener con los alumnos es realmente enorme. Yo soy muy dedicada de todas maneras porque la astrología me apasiona, no lo podría hacer a medias. Pero claro, a veces digo, ¿y si en vez de hacer esto y complicarme la vida, respondo cartas horarias y a otra cosa? Pero creo que así como la vida me regaló estas posibilidades de aprender, bueno, es importante que yo también enseñe devolviendo eso que me dio la vida, ¿no? Ya que tuve un privilegio, ¿por qué no enseñarlo? Y justo en la astrología horaria para mí es importante porque yo la aprendí en la Escuela de Astrología Tradicional de Inglaterra, a la cual hoy represento, la Escuela de Deborah Holding, pero yo tuve muchísima suerte de haber podido ir a un colegio bilingüe. Yo hice doble escolaridad. Todas las materias que hice en español, todas, biología, matemática, todas las hice también en inglés, ¿no? Iba al colegio de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero ese manejo del inglés a mí me dio acceso a poder estudiar astrología Claro. horaria, fue la astrología tradicional. Y entonces me parece que es importante luego poder hacer puente con la comunidad de habla hispana, del mismo modo que lo que sé de dracónica lo enseño en inglés o lo presento en congresos en Inglaterra y en Estados Unidos, porque también quiero hacer puente con la comunidad de habla inglesa, mostrando esta rama de la astrología que no está difundida en el mundo de habla inglesa. Qué bonito, pues qué bien que tengas ese pulsar dentro de ti y que pueda llegar esa información, ¿no? A tantas personas como tú dices. ¿Puedes explicar un poquito qué es la astrología horaria y la electiva? Porque también habrá personas que no lo Sí, por saben. supuesto. Bueno, la horaria y la electiva son ramas de la astrología muy antiguas. Ubiquémonos hace 2000 años que nadie sabía cuándo había nacido. Imagínate la hora, ¿no? Ni siquiera el día, ¿no? Esto quizás, bueno, había un registro de cuándo había nacido el hijo de un rey o el hijo de un noble, pero las personas comunes no tenían no había, no se le daba importancia al Ujú. individuo. Con lo cual no había registro de cuándo se había nacido y no habían cartas natales personales, digamos, ¿no? Y en ese momento em,
se usaba la astrología para muchas cosas, sobre todo como un calendario para saber cuándo era el mejor momento para las cosechas o cómo organizar a la sociedad, pero también se usaba la astrología para encontrar momentos ideales o para responder preguntas puntuales. Entonces, por ejemplo, Doroteo de Sidón, un astrólogo del periodo helenístico, estamos hablando de hace 2000 años, bueno, hay un fragmento de su obra, poco, ¿no? Pero en el que una persona le pregunta a Doroteo de Sidón dónde estaba su esclavo y si iba a poder recuperarlo. Y entonces Doroteo de Sidón levanta la carta al momento de la pregunta y responde. Es lo que llama una interrogación. ¿No? Y entonces, bueno, esa es una de las ramas de la astrología, usar la carta del momento de una pregunta para responder un interrogante. Ujú. Y prima hermana de eso, esa es la carta horaria. Es maravillosa, se puede usar Y, para responder acerca de tantas cosas. Sí, perdón, te María, escucho. ¿se levanta la carta en el momento de la pregunta o en el momento de lo que ocurra? ¿De la No, desaparición? se levanta la carta, mira, se levanta la carta del momento en que el astrólogo entiende la pregunta Vale. y en el lugar donde está el astrólogo, ¿sí? Ujú, Ahora, también, por ejemplo, para casos de personas desaparecidas, se utiliza la carta del momento, eso ya no es una carta horaria, es una carta de un evento, del momento en que se tuvo novedades o se escuchó o se vio a esa persona por última vez. Y de hecho, una de mis profesoras, la inglesa Susan Ward, tiene ujú, un libro escrito porque ella durante muchos años colaboró con la policía de los Estados Unidos para encontrar personas perdidas mm, y tiene un libro escrito sobre eso y ella usaba el momento en que se habían tenido novedades de la persona por última vez. Por ejemplo, la última vez que la persona se había comunicado por teléfono o la última vez que se había visto a esa persona en el lugar donde se ve. Eso es una carta de un evento. ujú, La carta horaria responde a una pregunta. En ambas, igual, y la carta electiva utiliza, el astrólogo elige el momento en el que las energías del cielo potencian aquello que el cliente quiere lograr. En los tres casos se considera o se toma la suposición de que lo que sucede en un momento en el cielo contiene el desarrollo de eso. ujú, ¿Sí? Contienen la semilla de eso. Entonces son distintas maneras y hay una cuarta, que es la carta de lo que se llama decumbitura, que utiliza el momento en que el enfermo, por ejemplo, se declara enfermo o ingresa en el sanatorio. Antiguamente, en el siglo XVII, por ejemplo, hay registros que se utilizaba el momento en que el paciente o cliente le daba al médico astrólogo la orina. Entonces, ese se consideraba un momento donde, bueno, donde se levantaba la carta que iba a mostrar el desarrollo de esa enfermedad. En todos estamos utilizando un momento específico que muestra cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Del mismo modo que en una carta natal, nosotros lo que tenemos es el potencial de desarrollo de una vida humana. ujú, ¿Ok? Solo que lo que nace en el caso de una carta horaria nace una pregunta. Y entonces, mientras se mantengan las circunstancias, esa carta da el desenlace más posible, que mayor probabilidades tiene, y responde esa pregunta, y que puede ser una pregunta sobre esta relación tiene futuro, dónde está mi perro, mi perro está vivo, lo recuperaré, conviene aceptar este trabajo, voy a lograr irme de viaje, cuál es el futuro de la relación con mi hijo, este tratamiento es el adecuado, cómo va a ser el desarrollo de mi enfermedad. Infinidad de sí, preguntas siempre y cuando la pregunta esté bien planteada y responda a una verdadera inquietud. ujú, Es claro. maravillosa, la carta horaria es realmente, bueno, en mi canal de YouTube tengo muchísimos ejemplos de cartas horarias, me apasiona, mira cómo me pongo, ¿no? Ah, Porque sí. es apasionante pensar que el cielo nos muestra eh,
el futuro es increíble. Por ejemplo, ahora en este momento estoy terminando un curso de astrología horaria. Yo enseño horaria 2 veces al año porque el curso es muy exigente, muy largo, dura 20 semanas. Y una de las alumnas publicó en el foro interno del curso una carta preguntando si iba a haber cisma en la iglesia y si se iba a poder elegir efectivamente un nuevo papa. Porque viste que a la hora del cónclave había como facciones enfrentadas. Y mirando la carta horaria, que yo no hice, era de ella, salía bien claro, y lo tengo, bueno, lo tengo escrito en el foro, obviamente es algo que no puedo compartir, salía bien claro que no iba a haber cisma y que el nuevo papa iba a ser una persona mercurial. Mercurio es joven, relativamente joven, era un Mercurio que estaba a finales de su ciclo, eso tenemos en cuenta en astrología horaria, si un planeta está a inicios de su ciclo, a finales, su velocidad, sus dignidades, y tenía el apoyo de la iglesia. Entonces, Mercurio es una persona más joven de lo esperable, como es el caso del nuevo Papa. Mercurio es una persona que se sabe manejar en el medio, en la vía del medio. Mercurio es una persona que es erudita, como este papa, que, ¿no? que es políglota, o sea, habla no, como 7 idiomas, es una persona que estudió matemáticas, etcétera. La verdad que cómo esa carta horaria, 10 días antes del cónclave, describía quién iba a ser elegido papa y que no iba a haber un cisma, era impresionante, fue impresionante. Como cuando sucedió te impresiona mucho porque es tal cual, Sí, es sí. tal cual. Ahora me he acordado, no sé qué vídeo vi tuyo, no sé si con Juan Carlos Gómez o no sé, donde tú comentabas eso, que habías, o sea, aún había sido el cónclave y tú comentabas lo de esa carta, ¿no? Que sería un papa muy Eso mercurial, creo que lo hice con Pilar Manso o sí, con Pilar Manso, hacemos todos los meses sí, un vídeo sobre los tránsitos del mes. de cada Sí, mes, pues fue aquí, sí, sí. Y me acuerdo, ahora cuando lo has dicho, digo, sí, es verdad, comentó lo de ese, lo del Papa Mercurial, ¿no? Y la verdad es que sí, que cuando ocurre algún evento y después observas, bueno, cómo estaba escrito, ¿no? O cómo totalmente. encaja completamente en el cielo, y sí que es algo que maravilla. La verdad que maravilla. De todas las ramas de la astrología, quizás la horaria es la que más maravilla porque estás viendo el futuro en acción. Te Mm, está mostrando la carta horaria que el tiempo tal como nosotros lo percibimos no es, o sea, es otro tiempo. Tuve un caso hace poco también de una persona que trabajaba, tenía una oferta de trabajo con gente muy poderosa y ya le habían confirmado que le iban a dar ese trabajo y me preguntó si efectivamente esto se iba a concretar, aclarándome que ya estaba definido. Y y cuando levanto la carta horaria le dije, mirá, acá van a haber peleas entre personas muy poderosas y esto se va a cortar. Y el cliente me dijo, es imposible, ya ayer me lo prometieron al trabajo, me falta solamente firmar un documento. Y al día siguiente, efectivamente, estas dos personas, muy poderosas ambas, tuvieron tuvieron una pelea y eso hizo que este hombre no pudiera. quedara sin ese trabajo. Y ya esto ya estaba escrito en la carta horaria. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Sí. ¿No? Otro caso también de una persona que me preguntó, bueno, que quería saber, tenía que hacerse una biopsia y por un tema de un posible cáncer y quería saber si iba a poder viajar, porque tenía que viajar por trabajo, y cuál iba a ser el resultado de la biopsia, porque el resultado de la biopsia tardaba más, o sea, era más lo que tardaba el resultado de la biopsia que el lapso que ella tenía para poder viajar. Y la carta salía con los ángulos a 0 grados, y 0 grados quiere decir que hay algo que es demasiado pronto. Entonces yo le dije, mira, yo esta carta horaria no te la quiero cobrar porque los ángulos a 0 grados me dice que hay algo que es muy prematuro. De todas maneras, te la voy a analizar, la carta salía positiva, le dije, andate de viaje tranquila, pero hay algo llamativo, la carta me está alertando acerca de que algo es prematuro. A los 3 días la llamaron del laboratorio diciéndole que habían tomado mal la muestra, que no podían hacer la biopsia, que tenían que volver a Wow. biopsiarla. Y Increíble. la carta horaria ya lo mostraba. Sí. Es increíble. La verdad que es emocionante hacer astrología horaria. No es fácil, pero fíjate lo que estamos haciendo, ¿no?
Mm. Fíjate cómo las respuestas a las que estamos llegando, Sí, sí, no, no, usando los planetas, es increíble. es increíble. Es una técnica bastante compleja porque aquí sí utilizamos dignidades esenciales, fortalezas accidentales, velocidad de los planetas, en qué parte del ciclo están los planetas, cómo es, cómo es el tema de los orbes. Usamos los orbes tradicionales, no los que luego introduce Alan Leo de decir todos los trígonos 8 grados. No, usamos Ah. los orbes tradicionales. Es bastante compleja, pero es lógico que así lo sea y me parece también a mí que está bueno que sea compleja y que sea difícil de estudiar, porque si uno va a estar dando ese tipo de Mm. respuestas usando lo que el cielo nos dice, más vale que uno sea un astrólogo comprometido. Entonces hay que estudiar, no queda otra. Claro. Sí, porque eso también, ¿no? La ética en la astrología, qué información das y de qué manera la das, ¿no? Sí, es todo un tema, es todo un tema, porque al no ser una formación universitaria, bueno, esa es una de las razones no hay un parámetro, ¿no? Uno va a un congreso y la persona te dice, que está sentada al lado tuyo, te dice soy astrólogo, y vos no sabes si está estudiando hace 3 semanas o hace O lleva 30 años. años. ¿No? Y bueno, esa es una de las razones por la cual yo represento en el mundo de habla hispana, junto con dos astrólogos más, a la Organización de Astrología Profesional de los Estados Unidos, OPA. Y esta organización eh, busca profesionalizar la astrología y este deseo surge de la preocupación de que, bueno, ocurra alguna desgracia a raíz de una información astrológica mal dada y que esto pueda perjudicar a la astrología, ¿no? Por ejemplo, un astrólogo mal formado que dice, ah, como Plutón te pasa arriba de tu sol, esto significa que sí o sí vas a morir. Y bueno, eso puede tener, si la otra persona que está del otro lado no es una persona bien plantada en la vida, eso puede tener efectos devastadores, ¿no? Claro, claro. Por eso es. Puede, ¿no? Esa Puede llevar a una información tan depresión. sensible, sí. De hecho, Sí. en un curso que hice ahora, bueno, ahora unos meses, de Capulus en tu academia, pues creo que fue él que comentó eso, ¿no? Que alguien acudió a su consulta, que previamente había ido a otro astrólogo que le había asegurado que sí o sí no sé quién iba a morir, si alguien de su familia o algo así, ¿no? O él mismo, no, no lo recuerdo, ¿no? Y claro, qué delicado atreverte, pero eso ya no seas astrólogo o lo que sea, ¿no? Dar según qué tipo de información, qué delicado darla, ¿no? Y cómo la das, y sea verdad o no, veas cosas que te lo indiquen o no, ¿no? Es algo muy delicado. Claro, es un punto interesante porque justamente una de las funciones del astrólogo, cuando nosotros pensamos en los astrólogos en el periodo helenístico o en el periodo de oro de la astrología árabe, que es en el medioevo con la fundación de Bagdad, Ujú, una de las funciones del astrólogo, eran todos astrólogos de las cortes, ¿no? Era predecir justamente cuándo la persona iba a morir, porque se necesitaba saber si el heredero del rey iba a llegar adulto. Pensá, en esa época los niños, era mucho más común que un niño ujú. muriera antes de los 3 5 años a que llegara adulto, digamos, ¿no? Y en el caso del heredero del rey, eso era todo un tema, porque si no había, el rey moría y no había heredero, esto implicaba guerras civiles, ¿no es cierto? Entonces, esa era una de las funciones y hay unas técnicas muy detalladas de cómo encontrar la duración de la vida. Pero claro, una cosa es decir siglo 8 y otra cosa es decir 20 25 cuando no es tan fácil morir, digamos, ¿no? Existen los antibióticos, Exacto. existen las cirugías, cambió. La expectativa de vida es totalmente otra y entonces también puede ser una enorme irresponsabilidad. Bueno, también eso, ¿no? Los contextos cambian y los contextos Mm. son enormes, no, no podemos pretender que tenga la misma expectativa de vida una persona que nace, no sé, en California, que una persona que nace, no sé, en una aldea en África. Hay que tener en cuenta tantas cosas, los contextos son tan importantes. Y bueno,
qué sé yo, hay que ser responsable, pero bueno, la verdad es que si un médico hace mala praxis, uno le puede hacer un juicio. La Claro. astrología, viste, es difícil porque no está regulada y no hay protocolos. Por Ujú, eso esta preocupación mía por ayudar al desarrollo de la astrología profesional a través de OPA. ujú, Que de paso aprovecho y le digo a tus oyentes que se fijen en el Instagram OPA en español, donde damos información acerca de esto, porque la verdad es que vale la pena ujú. tener una certificación de una organización profesional, ¿no? Sí, Vamos sí, a poner y también abajo pues la sí, información de, bueno, sí, tu sí, sí. academia, de Y LOPA. otra movida muy grande que hay en el mundo de la astrología profesional es el tema de la astronomía para astrólogos, que yo también enseño, porque si bien nadie pretende que un astrólogo sea astrónomo, pero sí hay conceptos básicos de la astronomía que son importantes saber, porque a veces como astrólogos miramos un ascendente y conozco gente que hace 20 años se dedica a la astrología y a hacer consultas y no tiene claro qué significa el ascendente. Mm, No sabe qué es el ascendente. ¿No? ¿O qué es el medio cielo? Y bueno, ¿o por qué un planeta que está en la casa 9 en unas horas va a estar en la casa 8? No pueden verla, no pueden discernir la diferencia entre el movimiento primario y el movimiento secundario. ¿Por qué la rotación de la Tierra es la que hace que un planeta esté en una casa y no en otra? Entonces creo que tener una base mm, básica de astronomía, eh, bueno, es importante, ¿no? Hacia la formación como astrólogo, ¿no? claro, Hacia sí, la seriedad y al compromiso que uno tiene con la astrología. sí, sí. Da una información de base que, claro, ayuda mucho, ¿no? A comprenderlo todo, sí. Sí, ¿Y absolutamente. cómo surgió María? O sea, entiendo que al principio tú sencillamente estabas leyendo cartas, ¿no? Tus inicios imagino que fueron así, ¿no? ¿Cómo poco a poco fuiste dedicándote a la enseñanza hasta dar el paso de llegar incluso a las redes sociales y dar pues tanta información y exponerte dando toda esa información, ¿no? ¿Ha sido algo fácil? ¿Ha sido algo que era muy cómodo para ti? ¿Supuso un reto? Bueno, empecé dando clases a grupos chiquitos, presenciales, 5, 4, 5 personas. Me gusta mucho enseñar, siempre me gustó la docencia. Pero luego bueno, con la pandemia me pasé a las clases. Ya había empezado en el 2019 a dar clases por Zoom. Me daba cuenta que había mucha oferta de cursos para principiantes, pero había poca oferta de técnicas más elaboradas o más avanzadas. Por eso la academia se llama Academia de Astrología Avanzada. Yo venía estudiando muy fuerte, y estaba estudiando mucho en Inglaterra, en Estados Unidos, ahí se me ocurre esta cuestión de decir, voy a hacer puente entre los Ujú, conocimientos que estoy obteniendo en países de habla inglesa y poder llevarlos al mundo de habla hispana. Pero bueno, con la pandemia lo cambió todo. La pandemia lo cambió todo porque cambió las reglas del juego. El Zoom pasó a ser todo y de golpe me encontré con que me empezaban a escribir de todos lugares del mundo de habla hispana y eso me obligó a expandirme y bueno, empezar a hablar en las redes sociales fue dificilísimo. Yo como buena astróloga soy tímida, soy introvertida, pero me di cuenta que bueno, que tenía algo para dar y en el fondo estar en las redes sociales es un acto de generosidad, porque por más que cueste un montón y te critican y todas esas cosas, eh, no sé, yo sentía que yo tenía un producto, por ejemplo, la carta horaria o el tema de la investigación de los gemelos con Dracónica. Tenía un producto que podía serle útil a un montón de personas. Fíjate vos con el tema de la astrología dracónica y tus mellizos. Y si yo claro. no lo transmitía y nadie me conocía, eh, había un montón de gente que no se iba a poder beneficiar de eso. Ujú, Entonces las redes implican un doble beneficio, un beneficio personal para mí, porque eso me ayuda a vender cursos, y un beneficio para los que están del otro lado, porque eso los pone en contacto con los servicios que yo tengo para ofrecer. Así que, viste, a veces hay que vencer la timidez y jugarse. ¿Qué se le va a hacer? Nada, jugarse.
Pero bueno, no, no fue un queda reto por esa timidez, un ¿no? reto Imagino que enorme, sí, que enorme, supuso enorme. un- coger una Yo soy fuerza muy tímida. interior, ¿no? Para salir. Sí, Pero todos te sí, agradecemos muchísimo que, que lo hicieras. gracias. Yo La verdad particularmente, que pero fue muchísimas difícil. personas, ¿no? Fue difícil, fue difícil. Y Sí. también tomárselo con humor, ¿no? A veces, por ejemplo, no sé, uno ve mensajes muy lindos, pero también mensajes totalmente sesgados, agresivos, violentos, y bueno, reírse un poco de eso, no darles consistencia, porque ¿qué es más importante? ¿Quién tiene que ganar? ¿La persona que es malintencionada en sus comentarios o a la persona a la que le caigo mal? Porque eso también pasa, uno se expone y hay gente que no, que no está, a la cual, viste, uno no le cae Claro. bien, o transmitir astrología. Y bueno, para mí la astrología siempre es lo más importante. No hay otra, no hay otro. Es lo que es mi guía, digamos, ¿no? Quiero transmitir astrología, quiero enseñar astrología. A veces lo hago mejor, a veces lo hago peor, a veces me equivoco, otras veces no, pero bueno, es lo que me marca el rumbo. Pues qué bien, María, que esa gran motivación te hiciera ese, bueno, ese compartir, ¿no? Y entendieras que es importante que llegue a tantas personas, que te hayas atrevido y, bueno, esforzado, porque ha requerido un gran esfuerzo de ser ese puente entre diferentes comunidades, ¿no? Y que esos conocimientos puedan expandirse, llegar a más gente, esa astrología seria con una base muy fuerte detrás y con una disciplina que pueda llegar y podamos escucharte, bueno, pues tantas personas, ¿no? O sea, que bien. Y, Gracias. y bueno, ya para ir terminando un poquito, ¿no? De tantos años, de haber leído tantas cartas y haber acompañado a tantas personas y en tu propio camino. ¿Qué es lo que dirías que te ha aportado más la astrología a ti? El dar sentido. En situaciones difíciles, muy difíciles de mi vida, ver que había un orden detrás de eso, expresado quizás por una progresión, por un tránsito, y este era el momento que a mí me tocaba transitar. Entonces, el sentido, ser parte, sentirme parte de un orden que me excede, creo que es lo más importante para mí como astróloga, como persona, ya no como astróloga, ¿no? Y también vos sabés que es muy interesante de verlo porque yo tengo hijos grandes ya, ¿no? Pero recuerdo cuando ellos están en momentos que estuvieron, por ejemplo, uno de ellos estuvo con una crisis profesional muy grande de poder decirle, mira, estas son tus progresiones. Animate a hacer el cambio que estás haciéndolo porque a partir de mayo de tal año las cosas van a estar alineadas para que vos puedas y ir viendo cómo las cosas se iban dando así, ¿no? Mm, Em, me resulta, no sé, maravilloso, la verdad. Pero sobre todo eso, que en momentos difíciles no sucedían porque sí. Había algo superior que ya lo estaba mostrando y simplemente eso que el cielo mostraba se estaba manifestando y bueno, acompañarlo. Y por otro lado también yo creo ferventemente en esto que los griegos llamaban la tuje, ¿no? Que quiere decir la parcela de tierra que te tocó en la vida, ¿no? Hay un montón de ujú, cosas que nosotros no elegimos. Entonces a mí me tocó nacer, por ejemplo, en la Argentina. ¿Me hubiera gustado nacer en otro país? Bueno, por momentos sí, por momentos no. Pero no es fácil ser argentino. Y recuerdo que estudiando mitología griega, justamente como parte de mi formación como astróloga, el profesor nos hablaba de la tuje y decía, no elegimos la parcela que nos tocó, pero sí es importante y es nuestra responsabilidad conocerla para elegir qué hacemos con eso. Entonces, si te eligió, por ejemplo, si te tocó nacer en la Argentina, en determinado medio social, con determinado acceso o no a la educación en determinada familia, ¿qué vas a hacer con eso que te tocó? O puesto de otra manera, si te tocó nacer en el desierto del Sahara, ¿vas a llorar toda la vida porque vos querías dedicarte a sembrar maíz? ¿No?
Ujú. O quizás si estás determinado en sembrar maíz, bueno, quizás hacer un riego artificial que haga que el desierto de Sahara, pero acciones. Y eso surge a partir de conocer las cartas que te dio la vida y en lugar de estar en víctima, ser protagonista de tu propia tuje, ¿no? Entonces, si a mí me tocó nacer, no sé, en una parcela de una de las tierras más fértiles del mundo, quizás en lugar de usar esa parcela para, no sé, buscar un pozo de petróleo que no voy a encontrar, usarlo para el trigo, porque ahí el trigo va a crecer muy bien. Pero si yo no sé de qué está hecha esa parcela que me tocó en la vida, no voy a tener la herramienta para poder hacer esa elección. Entonces, eso me parece que es conocer la carta natal, cuáles son mis talentos, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis potencialidades y cuáles son mis puntos flojos. Interesante, ¿no? La verdad es que sí, qué importante el poder conocer cuáles son, sí, tus cartas, ¿no? Tú no puedes cambiarlas, son estas. Entonces, hacer ese cambio, ¿no? De esa mirada victimista al revés, a una mirada como más empoderadora y sí, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo y con eso qué voy a hacer, ¿no? Y este es el destino que me tocó, ¿no? Porque mucha gente, cuando yo hago astrología horaria o la astrología tradicional, viste que es muy predictiva, me dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? La función de la astrología no es predecir, porque eso quiere decir que no tenemos libertad. O no, o quizás la libertad es ser quienes fuimos llamados a ser y vivir de manera consciente las experiencias que la vida tiene preparadas para nosotros. Por más que eso no quiera decir que uno hay situaciones que son dolorosas y que uno se Sí. enoja y que uno sufre, no estamos diciendo eso, ¿no? Eh, pero, pero si uno sabe que eso es parte de un orden, bueno, acompaña, Uy. acompaña. O sea que la libertad puede verse de ese modo también, ¿no? Sí, 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 no, no. Ser quien uno es, ser quien uno es finalmente. Ujú. Bueno, pues estamos terminando ya. María, qué gran placer escucharte. Seguiríamos muchísimo rato más, pero si quieres despedirte, dar un mensaje final o algo que quieras compartir con la audiencia. Bueno, finalmente, nada, agradecerte nuevamente por haberme tenido aquí. Siempre los espacios de divulgación de la astrología son un lujo. Eh, Simplemente eso, invitar a la gente a que pongo mucho contenido gratuito, tengo esta vocación de enseñar, así que invitar a la gente que miren mi canal de YouTube porque realmente a veces uno no tiene recursos como para hacer un curso y bueno, hay un montón de información allí que obviamente no es tan completa como un curso, pero que puede, aunque sea, ayudar a las personas a seguir formándose. Y nada, y seguir estudiando astrología porque nunca defrauda. Nunca defrauda. Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias, María. A vos. Te agradecemos infinito y a toda la audiencia, seguro que habéis disfrutado de esa conversación. Os animo a dar like al vídeo, a seguir el canal para no perderos ninguna de las conversaciones que tenemos y nos vemos muy pronto. Un abrazo muy grande. Chao.